La palabra bautizo proviene de la voz baptos sumergirse, de la cual comenzó a escucharse con Juan, hijo de Zacarías. Quienes conocían a Juan el Bautista o le habían oído hablar, conocían sus palabras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El mensaje de Juan fue claro para preparar el camino a Jesús. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 43:5. Juan y Jesús no cesaban de decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. ¿Cuán importante es esto? ¿Qué es el bautizo, como para que uno lo haga por medio del agua y otro por medio del Espíritu Santo y fuego? Ciertamente, cuando vemos la historia de Jesús, nunca se menciona que bautizara a nadie por fuego o por Espíritu Santo. Primero que nada, si alguien llega a ser bautizado en fuego, se quema. Segundo, Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Tercero, él a quien bautizó con el Espíritu Santo, si éste llegó 10 días después de su asunción. Hay que entender con la mente del Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:12-13. Por tanto, pongamos la mira en las cosas de arriba y siendo espirituales, entendamos las cosas con ojos espirituales. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. El fuego son las experiencias viviendo en Cristo, y además se entiende también que las lenguas de fuego que aparecieron en Pentecostés, pueden aducir a esto igualmente. Si el bautizo de Jesús, siendo en fuego y Espíritu Santo, se entiende como algo espiritual, ¿qué simbolizaba el bautizo de Juan? Un discípulo de Jesús recibió una revelación, en la cual le decían que las aguas representaban naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Apocalipsis 17:15. Entonces Juan bautizaba en agua para testimonio, y sobre esto Pablo añadió: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. Pero así como Israel fue bautizada al cruzar el mar rojo, así todo hombre debe ser bautizado, no solo como testimonio de su decisión, sino como muerte al viejo hombre. Por esto existía el bautismo de Juan, pues hay que confesar los pecados y morir al hombre transgresor. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:5-6. Tan es así que quien no nace de nuevo, no puede heredar el reino. El viejo hombre. Pablo escribió: ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Romanos 6:1-7. El bautismo de Juan era la primera parte del acceso al reino de los cielos. La razón es porque el bautismo de Juan iba enfocado al arrepentimiento para perdón de pecados, pero era solo el primer paso. Como dijo el Señor Jesús: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5.
Debido a esto, lo uno sin lo otro estaba incompleto. Por consiguiente, creer en que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo se sella con el bautismo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Tenemos también la significancia por la cual Juan empezó su misión, explicada por Saulo de Tarso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19:1-6. Padre, Hijo y Espíritu. Por consiguiente, debe haber un bautismo para sumergirse en el cuerpo de Cristo, que es a lo que Pablo se refirió en sus contadas cartas. Por eso los hombres eran introducidos por los apóstoles en el nombre de Jesús. ¿Por qué no los bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús les mandó? Porque el bautismo es la aceptación pública del único Dios verdadero y el compromiso en el cuerpo de Jesús, siendo muertos al viejo hombre. Esto debe llevar a la siguiente consecuencia: recibir al Espíritu Santo. No se trata de una fórmula mágica, sino de lo que significa un nombre, un título. Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos al despedirse. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. El llamamiento es pues a ser bautizados, siendo discípulos, ya de Cristo como de sus apóstoles, porque el que acepte al que Jesús envió, a Jesús acepta. Esos discípulos deben reconocer la paternidad de Dios, deben reconocer al Mesías de Israel y Salvador del mundo, y han de ser guiados por el Espíritu Santo, el cual les llevará a toda verdad. Esa es la razón por la cual no bautizaban en los tres nombres, porque no era una aclaración de un concepto trinitario, sino el entendimiento de que hay un solo Dios verdadero, que además hay un solo Señor, a quien el Padre dio toda autoridad, y hay un solo Espíritu, como oposición al espíritu contrario de Satanás que envuelve al mundo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12:14. También hemos de tener claro lo que es ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Así que esto es entrar a hacer parte de un ejército que no para de trabajar, y para el cual se han preparado obras a ejercer. Ser de Cristo. Al aceptar a Jesús, como Señor y Salvador, ya no somos nuestros, por cuanto fuimos comprados, redención pagada con sangre real, y ahora somos siervos de un rey. ¿Qué es ser hechura de Cristo? Cuando uno es hecho soldado, es para ejercer dicha función. Lo mismo ocurre con el cuerpo de los bomberos o el cuerpo de la policía. Todos dentro del cuerpo cumplen funciones distintas, pero están formados de la misma manera. Uno debe ser capacitado para ser misionero, vocablo griego, apóstol, de Cristo. Esto empieza con un discipulado. Y ese discipulado es una experiencia en la que uno se olvida de sí mismo y pierde su vida, para ganarla en nombre de Jesús, o sea, con la esperanza de la resurrección de los muertos y la vida eterna con cuerpo incorruptible, no de la imagen corruptible del hombre actual y de esta vida. Debido a la complejidad de esto, Jesús tuvo tan pocos discípulos. Lucas 14:26-33.
Seguirle no es fácil, Marcos 10, 17, 23. En ese proceso el discípulo es concientizado de las cosas y pasa por experiencias que le cambian completamente. Lo dejará todo para seguir a su Señor y vivirá exclusivamente por fe, y por el poder de Dios, Mateo 6, 19, 34. Ese es el fuego al que se refería Juan, con que serían sumergidos cuando llegase aquel que era mayor que él. De manera que cualquiera que quiera seguir a Jesús, primero debe conocer perfectamente quién es Jesús, cuál fue su enseñanza y misión, Juan 10, 17, 18 y 10, 27, 28, y conocer el Evangelio, la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado igual Hechos 1, 8. Nacer de nuevo. El Señor dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 3, 15. Nuestro cuerpo no puede nacer de nuevo, pero nuestro ser interior sí puede y, de hecho, debe hacerlo. ¿Cuál ha de ser ese nuevo hombre? Quien con el bautismo ha muerto a la criatura esclava del pecado, Juan 8, 34. Un nuevo hombre que ha de forjarse en el ejemplo dado por Jesús, Mateo 11, 29, pues Jesús nos ha dejado constancia de lo que es el camino, Juan 14, 6, hacia la luz, Juan 8, 12, del Padre, para ser hechos hijos de Dios, Juan 1, 12. Un camino difícil, el cual pocos hallan, Mateo 7, 14, pero que Jesús mismo cruzó, Hechos 2, 28. Y lo hicieron los profetas de antaño, lo hicieron los apóstoles, y Jesús espera de los valientes que sean capaces de hallarlo y cruzarlo, puesto que para los que lo logren grande será el galardón. Mateo 5, 12, y puede que sean dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. El soldado. El bautizo es la incursión oficial al cuerpo de Cristo, como soldado. Ser soldado simboliza que ya uno no es civil, sino que el ejército contrario lo ve a uno como otro paladín a ser derribado. Un soldado no debe ser solo bueno en armas, sino en estrategia y comunicación con el alto mando, porque en este ejército las cosas funcionan con la oración. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Un soldado sin estrategia, sin conexión con su batallón, y sin conocimiento ni experiencia es un blanco fácil para caer al pie de batalla. El profeta dijo: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, Oseas 4, 6. Un soldado de Cristo debe estar firme contra los constantes ataques del enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. Por esto Pablo animó a ser constantes. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Efesios 6, 11, 18. Que el bautizo no sea como una alegre boda que viene acompañada de un divorcio, o de una pareja que espera que casándose sus problemas mejoren. El bautizo requiere de madurez y disciplina, sabiendo que hay una guerra y que ahora los problemas se multiplicarán, ya que uno recibirá poder de lo alto y autoridad de Dios contra las fuerzas satánicas y las ataduras que el enemigo tiene sobre los hombres. Ese poder y autoridad se manifiestan a través de la unción diaria que está en manos de uno el alcanzar y mantener.